Quiero saludar a Manfredo Bravo, politólogo, para hablar sobre el tema Marco Antonio Pumari y, por supuesto, sobre los demás candidatos de la oposición. Manfredo, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenas noches. Querido Robert, un placer estar aquí acompañándote. Un saludo cordial a todos los televidentes de tu programa. Bueno, lo que pasó hoy en la ciudad de Potosí es algo que seguramente será para el análisis. Alguien dijo por ahí de que es el entierro político de Marco Antonio Pumari. Otros dicen que los políticos son hábiles, que saben reciclarse, ya sea en esta agrupación o en otro partido político. ¿Cuál es la lectura de Manfredo Bravo de lo que pasó hoy en Potosí? A ver, primero que nada yo creo que hay que reprochar la actitud antidemocrática de todos aquellos que le reclaman a Marco Antonio Pumari la decisión de haber seguido acompañando el proyecto de Creemos. La democracia precisamente se sostiene a partir de esa garantía constitucional que nos permite nuestra condición de ciudadanos de tener la posibilidad, primero, de elegir y segundo, de ser elegido. Por lo tanto, creo que me parece una posición retrógrada, totalmente deplorable, lo que se ha hecho con la persona, más allá de lo que represente políticamente hablando, ¿no? Con la persona de Marco Antonio Pumari. Esto no es democracia y nos demuestra una vez más que la poca cultura democrática que tenemos en algunos sectores del país o en algunos segmentos poblacionales del país, ¿no? Creo que eso hay que ponerlo muy en claro para el análisis y además para la reflexión. En democracia todos tenemos derecho a participar y correr el riesgo si nos da la gana de ganar o perder, ¿cierto? Y nadie nos puede decir que nos bajemos, que nos subamos. Total, cada uno mide el alcance de sus posibilidades y las consecuencias en términos electorales de lo que puede suceder. Entonces, eso por una parte. Segundo, evidentemente creo yo que la situación de Marco Antonio, después de lo que hoy hemos visto, lo debe tener muy preocupado y debe haberlo dejado reflexionando acerca de qué va a ser de aquí para adelante dentro de lo que puede significar su futuro político. Pero yo siempre digo, en política nadie está muerto, a no ser que te peguen un tiro, ¿no? En política no solo existe la posibilidad de reciclarse, sino existe la posibilidad de repensarse políticamente para poder volver a actuar. Pero también, Manfredo, pero también en política hay aspectos o situaciones que prácticamente entierran políticamente a las personas y ya no pueden avanzar, ya sea en un partido o en alguna agrupación. Véase el caso de Johnny Fernández. Queda en la mente todavía del pueblo cruceño el que saquen, roben, pero no roben mucho, digamos, ¿no? Eso ha quedado marcado. En el caso de Marco Antonio Pumari quedará marcado el hecho de que el pueblo, y esto está acentuado también el tema regionalismo, el pueblo potosino no le ha perdonado que él haya aceptado ser candidato a la vicepresidencia y no candidato a la presidencia, y también el tema de que estaba negociando 2 aduanas y más de $200.000. Bueno, a ver, habrá que, yo no quiero hablar sobre si estaba o no estaba negociando 2 aduanas y $200.000, porque a mí no me consta. Yo he escuchado un video como todos, ¿no? Evidentemente, si eso es cierto, es reprochable. Pero Johnny Fernández sigue sentado en la alcaldía y toma decisiones en la alcaldía y sigue compartiendo el poder en la alcaldía. Por eso, para mí, yo creo que siempre la posibilidad de reinventarse políticamente está. Además que
Además que Marco Antonio Pumari es un joven político. ¿Cuántos años tiene Marco Antonio? Debe estar en los 31, 32 años, ¿no? O sea, tiene para hacer un trabajo político y pensar un poco su futuro político muchísimo tiempo, ¿no? Siempre me decía el doctor Víctor Paz Estensoro, que yo tuve la posibilidad de trabajar con él. Manfredo me decía, en política nadie se jubila, lo jubilan, ¿no? Lo jubilan cuando uno ya está viejo. Por eso cuesta mucho y ha tenido que un poquito forzarse con normas, con leyes, la maduración de la democracia en términos de alternabilidad, ¿no? Porque nadie quiere dejar el espacio político. Al espacio político nadie lo deja, hay que quitárselo a alguien. Pero la política también es entendida como una profesión, ¿no? Y eso lo dijo también Guido Áñez Moscoso, Chelelo, anoche, que la política deberían tomarlo como una profesión y no como lo tomaron Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho y también Carlos Mesa, que empezaron a hacer política solamente 3 meses. Bueno, han iniciado su carrera política, les ha ido muy bien, hay que empezar, o les ha ido como ha podido irle, pero ya empezaron y no creo que mañana se vayan o quieran irse. Van a seguir seguramente y van a ir madurando políticamente conjunto con el ejercicio democrático, ¿no? Y esa es una realidad, querido Roger. Nadie muere políticamente a no ser que te peguen un tiro, y eso es una realidad, o a no ser que uno decida dejar la política, que puede ser otra opción que tenga Marco Antonio, ¿no? Que por la seguridad de su familia, que por las condiciones políticas que le vayan a tocar vivir, decida dejar la política, dejar de hacer política, ¿no? O pasará lo que ha pasado con muchas personas, doy mi ejemplo, ¿no? Yo he hecho política, pero a veces me asquean las cosas y decido alejarme, dedicarme a la academia, pero quién sabe, mañana por ahí vuelvo a la política, ¿no? Todo depende de la decisión de uno y el riesgo lo toma uno y uno mide las consecuencias. Yo creo que a Pumari no midió bien las consecuencias de su candidatura al tomar la decisión de acompañar. Todos suponíamos que podía haber estado con apoyos importantes en sectores dentro de Potosí, pero por los resultados al parecer no había ese apoyo, ¿no es cierto? Sino yo creo que la fórmula de Creemos, con el apoyo de Pumari, o sea, sostenida con Pumari en la candidatura a la vicepresidente, hubiese sido distinto el resultado. Pero no solamente en Potosí, en el occidente ha sido mala la votación para Creemos. Claro, ¿no? Evidentemente que ha sido mala, ¿no? Pero también fueron errores que se tomaron en la decisión de la estrategia, ¿no? Y ya no hubo tiempo para posicionar seguramente el proyecto de Creemos a nivel nacional. Porque uno cuando hace campaña tiene que tomar una decisión donde concentro mi esfuerzo para crecer, ¿no? Acá se tomó seguramente la decisión de poner el núcleo de la campaña, la centralidad de la campaña en Santa Cruz. Y ya cuando... ¿Fue buena o mala la decisión de esa estrategia? ¿Fue buena o mala la decisión de esa estrategia? Yo creo que fue mala para un proyecto nacional. Fue muy buena para consolidar un liderazgo regional. Pero el objetivo, creo yo, de un partido político como Creemos, al menos con el objetivo que se lanzó, fue ganar, competir en un escenario nacional y competirle el espacio de poder al MAS. Pero en el accionar político no se tomaron en cuenta muchas variables en una competencia nacional, como por ejemplo la penetración a los sectores periurbanos, rurales, dentro de lo que es la fuerza con la que vas a competir, ¿no? Nos quedamos en las ciudades, se reforzó Santa Cruz
se descuidó los otros departamentos, inclusive las áreas urbanas de esos otros departamentos, y bueno, este es el resultado, ¿no? Era necesario concentrar y reforzar. Creemos regional, ¿no? Circunscrita a Santa Cruz. Manfredo, ¿era necesario concentrar y reforzar el liderazgo de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz si ya tenía un liderazgo producto de la lucha de los 21 días del año pasado? ¿Y era necesario ese fortalecer del liderazgo en Santa Cruz? Yo creo que no, precisamente creo que fue un error. Yo creo que ya tenía un capital político acumulado en Santa Cruz. Había que generar capital político en el resto del país. Y ese un poco es el resultado del proceso. Finalmente, nadie puede negarlo y creo que la carrera de Luis Fernando recién comienza, pero va a tener que empezar de otra forma, ¿no? Va a tener que empezar en Santa Cruz y corre el riesgo de convertirse en un liderazgo como le pasó a Rubén, en un liderazgo estrictamente regional que no pueda avanzar ni aspirar a ser un liderazgo nacional, ¿no? Que el presidencia, ¿no? Muy bien. ¿Por qué cuesta tanto? Y esos son los riesgos que se van corriendo. ¿Por qué cuesta tanto que un candidato del Oriente pueda proyectarse a nivel nacional? Yo no creo que cueste tanto a un candidato del Oriente proyectarse. Claro, pero no hay, pues no, Manfredo, pero no hay candidatos, no hay. Porque no hay proyecto político que tome la decisión de avanzar hacia el resto del país. Y de avanzar de la forma que se tiene que avanzar, como decía René Zabaleta Mercado, en una sociedad abigarrada, totalmente diversa, donde si bien los sectores campesinos e indígenas hoy no son de los ciudadanos que conforman el electorado de este país, tienen un peso importante y muy vinculados todavía en estos procesos migratorios tempranos a los nuevos segmentos poblacionales urbanos. Entonces, ese cordón umbilical, sobre todo en Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, campo, ciudad, es tan nuevo, se ha producido prácticamente en los últimos 20 años, 15 años, que es tan nuevo que todavía la referencia psicosocial de ese electorado está muy vinculado a lo rural. Por más que vive en la ciudad, está muy vinculado a lo rural. Entonces, penetrar esa mente, esa cultura política de ese ciudadano es difícil y exige años de trabajo. ¿Cuánto duró el proyecto del MAS en consolidarse? El MAS, el movimiento indígena que da origen al MAS viene trabajando desde finales de la década de los 80. Recién llega al poder en el 97 su primer diputado, don Evo Morales, y llega al gobierno en el 2006. O sea, es todo un proceso histórico que se construye en el marco de también la construcción de un instrumento político con visión nacional, un instrumento político con visión nacional, y eso significa consolidar estructuras políticas orgánicas en torno a una visión de país, en torno a una ideología, a una propuesta de país, y no necesariamente en torno a simplemente un liderazgo. ¿Que es importante el liderazgo? Es importante, pero también es importante construir estructura. Fíjate vos, querido Roger, y el ejemplo es claro, nos han metido votos como les ha dado la gana en la zona rural, seguimos con mesas donde se votan, donde el 100% de los votos aparecen a favor del MAS. ¿Por qué? Porque no existe otra estructura partidaria distinta al MAS en esos espacios. Y no te estoy hablando solamente del campo, te estoy hablando de espacios territoriales urbanos, donde también el control político que tiene el MAS es irrebatible. Entonces, para
rebatir ese peso político es con estructura política, es con discurso y es con la capacidad de entender el raciocinio y la cultura de esa nuestra gente, porque al final es nuestra gente. Pero cada quien, cada segmento, cada cultura tiene su propia lectura de la política y hay que entenderla, interpretarla y proponer además hacer propuestas a las expectativas que tienen ellos, ¿no? Muy bien. Gracias querido Manfredo por acompañarnos en el análisis a esta hora de la noche, porque era interesante saber, porque lo que pasó en Potosí también marca la agenda noticiosa. No todo el pueblo... Miramos lo que ha pasado en Potosí, esa poblada fanatizada en contra de Humari, ¿no? Nosotros lo vemos también situaciones de intolerancia similares acá, ¿no? Sí. Y preocupa, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que así no podemos avanzar en democracia, no entendemos, no tenemos cultura democrática definitivamente, tenemos una cultura altamente autoritaria, no toleramos al que piensa distinto. Y no somos capaces de entender ni de rebatir con argumentos. Siempre terminamos con el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Exactamente. Lamentablemente. Gracias Manfredo, un abrazo como siempre, gentil por atender la solicitud de la noche. Otro abrazo grande.